Bueno, hay un dicho que dice que lo barato Sale caro. sale caro, exactamente. Y cuando uno le ofrecen cosas que tienen un costo elevado, pero lo ofrecen a un costo menor, uno tiene que Cuando la desconfiar. limosna es grande hasta el santo desconfía, Eso, dicen, ¿eh? exactamente. No me salía ese dicho, bueno, también apunta a este caso que vamos a tocar, pero vamos a hablar con Juan Alba, ¿Cómo nuestro no? compañero que está en el móvil, acerca de terrenos que venden a bajos precios, pero que son estafas, Mírelo. aparentemente. Juancito, buenas noches, bienvenido, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel, Liliana, buenas noches para todos. Exactamente, y ustedes lo mencionaban muy bien, ¿no? Cuando lo barato sale caro y que hay que prestar atención a estas ofertas que están saliendo últimamente, específicamente en los terrenos, pero también comienzan a salir ofertas en ventas de, por ejemplo, motocicletas. Es algo que nos enterábamos nosotros y que lamentablemente comienza a ser una modalidad de estafa Ujú. aquí en nuestra provincia. Y hay que tener mucho cuidado al respecto de comprar estos por allí terrenos. Hay que asesorarse antes que comenzar a realizar cualquier trámite. Estamos con el doctor Juan Arrejín, quien es especialista en la materia y quien es una de las personas que comenzó a realizar una campaña de por allí concientización e información también al respecto de estas ventas de terrenos, porque está recibiendo muchas consultas, como además es un abogado muy reconocido, muchas personas por supuesto que van y se acercan a sus oficinas y le dicen, mira, me está pasando esto, compré un terreno y sin embargo ese terreno me terminan estafando. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches, estamos en vivo para Norte Grande. Bueno, usted escuchaba allí la presentación, ¿no? Lo barato está saliendo caro últimamente, ¿no? ¿Cómo le va? Bueno, muchas gracias. Saludo a la gente del piso también. Gracias, Juan, por la nota. Sí, a ver, esto de que lo barato sale caro es tan antiguo como la humanidad misma. El viejo cuento del tío, del que tanto se hablaba, tiene que ver con esto, con la forma en la que alguien engaña a otra persona ofreciéndole un negocio que parece muy rentable y muy accesible, muy fácil, muy lindo, muy apetecible, y resulta que en realidad está escondiendo algo que tiene una base ilegal y que lamentablemente termina con un daño patrimonial de esta víctima que es engañada. Y esto es lo que el derecho penal llama estafas, pero que tiene una vinculación con el derecho civil y lo que nosotros decimos los derechos reales o los derechos de propiedad. ¿Qué está pasando con los terrenos, doctor, aquí en la provincia? Bueno, hay que entender que tenemos en la Argentina un sistema legal respecto de las propiedades. Tenemos cosas que nosotros decimos muebles o inmuebles. La inmueble es la tierra y todo lo que está adherido de forma permanente, pero no es lo mismo la situación de la provincia del Chaco a la que es la de Corrientes. ¿En qué sentido? Corrientes o Santiago tienen 400, 500 años de historia, con lo cual ya la mayoría de la tierra ha sido adjudicada o al Estado o a personas particulares. En Chaco hay dos fenómenos que son muy claros y que aparecen con total nitidez y que de hecho la municipalidad está trabajando en una parte de eso. Se estuvieron rellenando algunas lagunas, generando nuevos terrenos, pero esos terrenos que son de propiedad de la Administración Provincial del Agua no están catastrados, no están mensurados y son de propiedad del Estado. Por otro lado, hay muchos inmuebles, muchos terrenos que pertenecían al viejo sistema donde la provincia del Chaco a principios de este siglo pasado, del 2020, del siglo XX, eran de propiedad del ejército, de la gendarmería, que era la Policía de Territorios Nacionales o de alguna otra dependencia, y que de alguna manera se fueron regularizando y pasando a propiedad, por ejemplo, de la provincia o de algunas instituciones, como pasó con esto de los Sena, los López y demás, los movimientos sociales. Entonces, lo que ocurre es que esta tierra, y frente a una crisis habitacional, hace que la gente quiera comprar un terreno donde construir su vivienda y vivir con su familia para un proyecto de hogar. Bueno, hay muchos que se están aprovechando esta situación y que dicen ser propietarios y le ofrecen a la gente por módica suma de dinero estos terrenos y en realidad están encubriendo una estafa porque obviamente esos terrenos la gente no los podría comprar porque son del Estado provincial o del Estado nacional. Bueno, para entender, doctor, entonces son terrenos que no tienen papeles porque es de provincia. Entonces, cuando yo te ofrezco mucho más barato porque es un terreno por allí ilegal para construir una casa, pero vos vas igual y lo compras porque ves a un precio accesible y resulta que ese terreno en donde vas a construir tu casa es del Estado provincial. Sin lugar a dudas. Hay un fenómeno muy marcado, lo que es el Gran Resistencia, o sea, el acceso a Barranqueras, la zona de Vilela, la zona de Fontana, Tirol y demás, donde hay terrenos que o eran campos, que no se sabe quién es el dueño, porque falleció a lo mejor el último dueño,
Hay otros terrenos que, como te decía, son del Estado, y en esto es importante destacar algo para entender, y por eso yo decía en una publicación que tenemos que ver, contratar y contactar a un abogado o a un escribano que pueda pedir un informe y saber el estado real de propiedad de ese bien, porque el punto es que el Estado tiene propiedades, tiene cosas bajo su poder que están en un ámbito público o en un ámbito privado, por más que sean del Estado. Cuando hablamos de bienes públicos del Estado, estamos hablando de bienes que no se pueden enajenar bajo ninguna forma. Por ejemplo, una plaza. O sea, no puede venir el intendente municipal y decir, le doy a Juan Alba o a Juana Regín esa plaza para que construyan una mansión o una casita, un rancho, lo que sea. ¿Por qué? Porque es un bien público del Estado. Lo mismo pasa, por ejemplo, con ambulancias, con patrullas y demás. Pero hay otros bienes que son los terrenos, que normalmente en el interior se habla de bienes de terrenos fiscales. Se llama fiscal porque pertenecen al Estado, pero están sujetos a un plan de urbanización donde los municipios, los consejos municipales autorizan a las personas a comprar. Y esta compra obviamente se hace con todas las de la ley, está autorizado, pero por eso es que es necesario saber qué es lo que me están vendiendo y si se puede vender. Hay casos muy concretos, como te decía, con esto de las lagunas y los rellenos. Para la gente de Resistencia hay una nueva arteria que se abre entre lo que es la Liguria y lo que es la zona del Hospital Perrando. Por calle Brown se habilitó una vía de asfalto para descomprimir el tránsito y hay gente que ya está ocupando esos terrenos. Va la municipalidad con toda la autoridad que tiene y sobre todo sobre la base de preservar el medio ambiente de la ciudad de Resistencia, a desalojarlos. Y la gente exhibe boletos de compra-venta porque fueron engañados por estos estafadores que le están ofreciendo a la gente estos terrenos como que fueran de su propiedad, cuando en realidad es imposible que los compren. Si compraron, doctor, ¿ya se puede hacer algo ahora advirtiendo esta situación? ¿Se puede, por allí, hacer algo en cuanto a la justicia para evitar, por allí, un desalojo? Sí, la primera cuestión es que estamos hablando, cuando hablamos de este tipo de estafas, de distintos tipos de defraudaciones, porque hay algo que se llama, por ejemplo, estelionato. El estelionato es un tipo especial de defraudación que ocurre cuando una persona vende algo que o no es propio o no está autorizado a vender, porque obviamente una inmobiliaria está autorizada a vender, o cuando vende algo como que no tiene problemas y en realidad tiene una hipoteca, una prenda, algún tipo de embargo judicial, donde también la gente por ahí es estafada porque compra algo que ya tiene una deuda encima. Lo principal, insisto, es consultar con un abogado que se dedique o a la cuestión penal o a la cuestión del derecho de propiedad. La otra es solicitar los informes. Esto lo puede hacer cualquier vecino yendo al registro, si son vehículos, registro de la propiedad automotor, sea de motovehículos o de automotores, o al registro de la propiedad inmueble, o en las direcciones de catastro de los municipios. Ahí le van a saber decir de quién es ese terreno, si tiene mensura o no está mensurado, que es otra cuestión que también ha ocurrido. Y la parte final, que es lo más importante, si no fueron presa de una estafa, porque a lo mejor el que se lo vende es Juan Pérez y resulta que la propiedad es de Juan Alba. Entonces, alguien miente y resulta que Juan Alba no sabe que alguien está vendiendo su terreno. Bueno, esta persona tiene, por un lado, toda la parte del derecho penal para hacer las denuncias y que un fiscal investigue, también para conseguir alguna medida de protección para que no lo desalojen. Y la otra es sanear esto en sede civil, que lo hacen en los juzgados civiles y comerciales. Por último, doctor, ha recibido muchas consultas al respecto, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Bueno, lo que bien decías, tengo la enorme suerte de haberme hecho un poco conocido en el último tiempo y a partir de eso también la gente consulta. Y como todos me conocen como penalista, la consulta viene por ese lado y como también manejamos las cuestiones de derecho de propiedad, les explicamos porque en realidad la solución muchas veces no alcanza con una sola denuncia o con una querella por algún tipo de defraudación, sino que a lo mejor con algunas de las demandas civiles se puede sanear una propiedad. Gracias, doctor. Gracias a ustedes, muy buen fin de semana. Chicos, allí la palabra del doctor Juan Arregín, explicando muy bien esto que está pasando y nosotros lo hemos vivido en las coberturas que hemos estado realizando, por ejemplo, en los desalojos de las lagunas, que la municipalidad está tratando de volver a recuperar esos espacios donde nos encontramos con personas que están siendo desalojadas y que dicen
a mí me vendieron este terreno y es verdad, ellos muestran que tienen un papel que han comprado ese terreno, pero resulta que ese terreno nunca tuvo dueño porque pertenece al Estado, tanto municipal o provincial. Lamentablemente está ocurriendo, hay terrenos que pertenecen a la provincia y que ahora se están vendiendo a través de las redes sociales de modo accesible, de un precio barato, y la gente que tiene la necesidad de construir termina comprando en esos terrenos, pero resulta que en algún momento cuando la provincia tenga que intervenir sobre ellos, lamentablemente van a ser desalojados. Bueno, Juancito, exactamente. Muchas gracias. Hasta luego. Por favor, hasta luego.